Gracias y paz a vosotros, hermanos. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Agradezco primeramente al Señor por permitirme llegar acá con vida y salud y verles, así que eso es motivo de alegría, motivo de misericordia. Hoy vamos a hablar un poco sobre el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. Solo para recordar, como ustedes saben, estoy dispensando la doctrina de la historia de la Iglesia. Ya hemos visto varios temas, como por ejemplo la persecución de la Iglesia. Hemos visto también una herejía conocida como gnosticismo, ¿ya? Entre otras cosas, hemos dicho que la Iglesia ha sido atacada de manera externa como también de manera interna. De manera externa, las persecuciones, las 10 clásicas persecuciones que los registros nos indican, y el enemigo interno, que son las herejías. En este caso hemos hablado del gnosticismo. Hay muchas otras más. De hecho, podríamos más adelante estudiar una lista de herejías históricas. Pero en esta ocasión, por razones de tiempo y para dar término al programa más allá, solamente hemos tratado en sentido más profundo el gnosticismo. Nos faltan también varias exposiciones, como hablar de los concilios. Lo más probable es que después de que veamos el canon del Nuevo Testamento, veamos la historia de los concilios, cuáles son los concilios que son importantes para la Iglesia protestante evangélica, y cuáles son los concilios, por ejemplo, que incluye la Iglesia Católica Romana, porque no creemos en los mismos concilios. O sea, hay un denominador común. Por ejemplo, al menos los 6 primeros concilios universales, la Iglesia Universal se adhiere a ellos, pero de ahí para acá, desde el concilio número 7, ya hay cuestionamiento de algunas cosas. Entonces vamos a ver por qué razones debemos respetar los primeros 6 concilios y por qué razones no debemos respetar los otros, ¿ya? Eso lo vamos a ver en su momento. Digo respetar, los concilios no son inspirados, pero sí son importantes desde el punto de vista valor histórico. Hoy vamos a ver el canon de la Iglesia, y son las... Igual me van indicando el tiempo, son 20 para las 11. El canon de la Iglesia... Bueno, lo primero que vamos a ver qué es el canon. El canon. ¿Qué es el canon? Estoy seguro que ustedes han escuchado de una u otra manera el término canon. Pero el canon, cuando hablamos de canon, hermano, el canon es una palabra tanto hebrea como griega. En hebreo cané y en griego canon, ¿ya? Ese es el término, el vocablo que se usa. Y al menos esta palabra, según el doctor Carballosa, tiene 3 acepciones. Cuando decimos al menos, es porque puede existir la posibilidad de que pudiera haber una 4ª acepción o una 5ª acepción. Pero al menos, de hecho esto ya es una enseñanza para los predicadores. Cuando de repente nosotros veamos cualquier lista de cosas o estudiemos las palabras, cualquier palabra que ésta sea, y en nuestro estudio veamos que tiene más de un significado, más de un uso una palabra, ¿cierto? Y estudiamos y nos quedamos con la duda de, encontré 3 significados, o encontré 4, o encontré 2, y quedamos en la duda, pero ¿habrá algún otro? ¿Cómo podríamos expresar eso? Con la palabra al menos. Así entonces, si es que aparece otro uso después, nosotros no hemos fallado en nuestra presentación. Entonces, en este caso, el término canon, cané en hebreo y canon propiamente tal en griego, según el doctor Carballosa y otros eruditos, tiene al menos 3 usos. Las palabras tienen uso. Nosotros ya deberíamos como iglesia saber qué quiero decir o qué queremos decir los exponentes cuando hablamos de uso de una palabra. Una palabra multifacética es que tiene más de un significado, ¿ya? Pero un solo significado en un contexto usado. Por ejemplo, en las redes sociales, lógicamente pasa esto, que tú dices una palabra y el que te interpreta la misma palabra, pero no en el uso que tú la usaste.
Y así vienen las confusiones. O también se da el fenómeno de que uno usa una palabra bien clara y hay alguien que se opone a tu exposición y como tú te viste atrapado, sales con la excusa, no, es que no lo quise usar en ese sentido. También se da ese fenómeno. ¿Me entiendes? Entonces, las palabras tienen usos. Las palabras tienen un significado etimológico, pero además del significado etimológico, el origen lingüístico de la palabra, las palabras tienen usos. Y la gran mayoría de los malos entendidos de la iglesia viene por no discernir los usos de las palabras. Y en este caso el término canon tiene al menos 3 usos. Está primero el uso normal, el uso más general, el uso más común, podríamos decir. Canon significa regla o vara de medir. De hecho, el canon era una vara de medir. Si contemporizamos esa cuestión, podríamos decir, como los maestros carpinteros, la wincha. Es eso, una wincha de medir. Obviamente, en el contexto del Nuevo Testamento, era una vara para medir. Ese se usaba. Era una vara para medir. Ese es el uso más común, el uso general. Entonces, cuando alguien usaba el término canon, o pásame el canon, pásame la vara de medir. Eso quería decir. ¿Ya? Tan solo eso. Es que marco regulatorio, ahí ya pasamos a otra acepción. ¿Ya? Pero el primer uso es vara de medir. Uno podría usar, hoy en día, podría resucitar ese uso en nuestro tiempo y podría decir, refiriéndose a la wincha de medir, podría decir, pásame el canon. Sería el uso más básico. Más básico, fundamental, general. ¿Ya? Obviamente, ¿cómo yo voy a saber cuando estoy usando ese uso del término canon? El contexto. Si el contexto es el árbitro. Si están en un contexto de maestría y el hermano dice, pásame el canon, es pásame la wincha. ¿Me entiendes? Porque el contexto lo dice así. O si estamos tratando la materia de construcción y sale la palabra canon, lo más probable es que se refiera a vara de medir. Bien, ese es el primer uso. El segundo uso es un uso normativo. Es un uso normativo. Por ejemplo, la ley de una nación, el canon jurídico. O alguien puede decir la ley de tránsito. Hermano, la ley de tránsito dice que bla, 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 bla. Es como, hermanos, el canon del tránsito dice bla, bla, bla. Que tú tienes que comportarte o actuar de esta manera. De hecho, Gálatas usa la palabra en ese sentido, como una norma para vivir. En este sentido, el canon significa una forma de comportarse. Uno lo podría, por ejemplo, exhortar a algo, hermano, compórtate de acuerdo al canon de la iglesia en Valdivia. ¿Sí? O sea, de acuerdo a la costumbre normativa de la iglesia en Valdivia. Respeta el canon de la iglesia en Valdivia, o sea, la costumbre normativa. ¿Me entiendes? Ese sería otro uso. ¿Ya? O el pastor de repente puede estar predicando y de repente puede haber un desorden en la liturgia. Y el pastor puede llamar la atención y puede decir, hermano, por favor, compórtese de acuerdo al canon litúrgico de la iglesia. ¿Me entiendes? También ese es un uso normativo. Ya. No sé, pues si alguien está danzando falsamente, compórtese de acuerdo al canon. son usos. Un tercer uso es el que nos compete el día de hoy, que es la colección de libros inspirados del Nuevo Testamento. ¿Ya? O sea, los 27 libros del Nuevo Testamento, cuando uno se refiere a los 27 libros del Nuevo Testamento, ese es un uso teológico, ¿ya? Ese uso la iglesia lo usó en el siglo IV. Desde el siglo IV para acá, la iglesia comenzó a hacer ese uso del término canon, refiriéndose a los 27 libros del Nuevo Testamento y también después se extendió obviamente al Antiguo Testamento. Pero entonces esos son 3 usos fácilmente identificables de acuerdo al contexto que se usan. Ahora, si fuéramos básicamente ya a la etimología, regla. Esos son los 3 usos al menos conocidos en cuanto al término canon. Y uno podría estudiar
el tema del canon del Nuevo Testamento desde un punto de vista netamente temático, exclusivamente temático, o estudiar el canon a la luz de la historia de la Iglesia. Son diferentes enfoques. Obviamente se complementan, esta cuestión no son excluyentes. Sea tanto que usted lo dé como solo un tema o lo dé como tema a la luz de la historia, ¿me entiende? Ambos se pueden ayudar, pero también tienen que aprenderse a distinguir. Eso significa, por ejemplo, si yo doy el tema del canon de la Biblia, ya estaríamos hablando del Antiguo y Nuevo Testamento. Si yo hablara del canon del Nuevo Testamento a la luz de la historia, tengo que respetar un poco más la cronología de cómo sucedieron los acontecimientos. Y este es el caso, porque vamos a estudiar el canon de la Iglesia en el sentido de los 27 libros inspirados del Nuevo Testamento a la luz de la historia de la Iglesia. ¿Ya? Eso es importante. O sea, todo este tema toda esta empresa que estoy llevando a cabo tiene que ser con conciencia histórica, Ahora, si usted quiere estudiar el tema netamente de manera temática, no necesariamente tiene que apelar a la cronología histórica. Eso significa, por ejemplo, que el pastor el día de mañana puede hablar del canon como tema, pero no en la dimensión histórica. Eso es para que aprendamos a diferenciar algunas cosas. Una vez que ya entendemos toda esta cuestión, a veces ni siquiera es necesario dar a entender estas diferencias porque se presupone que se saben. ¿Me capta? Entonces, el canon, ese es el primer punto que traigo hoy, el canon tiene 3 usos. Usted en este sentido puede ir a los libros, estudiar, pero usted al menos sabe que tiene 3 usos. Uso común, uso normativo y uso teológico. Uso común, uso normativo y uso teológico. ¿Por qué razón? Aquí traigo una pregunta. ¿Cuáles son las razones del canon? Desde el punto de vista de la historia de la Iglesia. ¿Por qué necesitamos un canon? Hay que distinguir también que una cuestión es el canon y otra cuestión es la canonicidad. ¿Ya? La canonicidad, eso lo vamos a ver más adelante. Son términos no netamente excluyentes, pero hay sus pequeñas diferencias. Entonces, hermanos, vamos a ver algunas razones de por qué tenemos un canon. A ver, la primera razón es que cuando estaba terminando el primer siglo de la historia de la Iglesia, el primer siglo, el 96, 98, 99, estaba terminando el primer siglo, ¿cierto? Estaba terminando el primer siglo, pongámonos en los pies de los hermanos. Borremos el siglo XXI, estamos en los pies de los hermanos del primer siglo. ¿Ya? No hay una Biblia identificable como la tenemos hoy. No hay una Biblia identificable como la tenemos hoy, como la conocemos hoy. Aparte de que de una iglesia local, geográficamente hablando, a otra iglesia local había bastante espacio. Entonces, no es como hoy que tú tomas un colectivo y puedes ir a visitar otra iglesia local, no. Eso, por ejemplo, las 13 cartas del apóstol Pablo fueron escritas a iglesias, a Éfeso, a Gálatas. Entiéndase que, por ejemplo, la iglesia en Éfeso, en sus primeros años de existencia, su Biblia consistía solamente de la carta a los Efesios. ¿Se imagina una iglesia local que sobreviva con una carta? Quizás escuchaba que andaban otras cartas por allá, pero no eran tan accesibles, no tenían la facilidad que hoy nosotros tenemos. La colección de cartas y de libros no estaban juntas. Entonces, ese es el contexto histórico al final del primer siglo. Entonces, comenzó a nacer la necesidad natural en los hermanos del primer siglo. Oye, queremos tener todo lo que el Señor ha revelado.
Si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, obviamente también hubiéramos querido eso. Yo quiero saber todo lo que el Señor ha dicho en este último tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque por lógica había muchas otras personas que también andaban escribiendo cosas. Y nadie había dicho en ese momento, la revelación fue cerrada. No, o sea, ¿está cerrada o no está cerrada? Hasta el día de hoy algunos discuten eso, pero en ese tiempo también esas son preguntas lógicas. Entonces, la primera razón histórica por la cual ya tenemos hoy la colección de 27 libros es porque los hermanos empezaron a pedir a sus líderes, queremos saber y queremos tener toda la revelación del Nuevo Testamento. Esa es la primera razón. ¿Ya? Hay una razón que se desprende de esa, que es la segunda razón, que la costumbre de las iglesias locales era leer la Biblia o cualquier carta de manera pública. Es decir, parte de la liturgia de las iglesias locales del primer siglo era la lectura pública de las cartas, cuya práctica es aconsejable que se siga haciendo hoy en día, ¿ya? La lectura pública de las cartas. Y querían tener la lectura de todo lo que Dios había revelado, y para eso necesitaban nuevamente tener toda la revelación junta. Pero no olvidemos que estas cartas andaban por todos lados en el Mediterráneo. Entonces el juntarlas no era algo tan fácil, porque el juntarlas también implicaba discusión, análisis de criterio, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que en ese contexto andaban los verdaderos predicadores, los falsos predicadores, los verdaderos apóstoles en el primer siglo, los falsos apóstoles. Entonces no es una tarea fácil, no es una tarea que se cumple de la noche a la mañana. Esta cuestión fue un proceso histórico. Obviamente, en el primer siglo, mientras estaban los apóstoles vivos, la necesidad no era tan grande porque estaban los autores. ¿Ya? Pero ya cuando murió el último apóstol, en este caso el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, de hecho Apocalipsis se escribió en el 96, 97 más o menos. Esa es la fecha más aceptada del Apocalipsis. Ojo, es la fecha más aceptada. El consenso dice que Juan escribió el Apocalipsis en el 96-97. Cuando digo el consenso es la mayoría. Eso significa que hay una minoría dentro de la erudición que no está de acuerdo que Apocalipsis fue escrito en el 96-97 después de Cristo. De hecho, están los preteristas totales que creen que el Apocalipsis fue escrito antes del 70. Claro, eso lo hacen para que cuadre la cuestión que ellos creen que la segunda venida de Cristo se manifestó en el 70 más o menos. Ahora, los hermanos comenzaron a pedir que querían tener toda la revelación, también por la necesidad de la lectura pública en la iglesia local. Eso significa, hermano, que la tradición oral había sido viciada. O sea, andaban libros falsos circulando. Si quisiéramos usar ilustrativamente en retrospectiva, andaban algunos atalayas por ahí, algunas revistas Despertar, libros y convenios de los mormones, por decir de alguna manera. Entonces, la tradición se había viciado porque hay una tradición apostólica. Pero esa tradición se fue viciando a través de la historia. Los católicos siguen diciendo que es intacta, pero que siguen diciendo que la tradición es inspirada. La ponen al mismo nivel de la Escritura. Nosotros creemos en la tradición, pero no es normativa, no es infalible. ¿Ya? Entonces, otra razón, las herejías. Ya las herejías andaban circulando por todos lados y tenemos ahí el gnosticismo, lo que vimos la vez pasada.
en este caso Marción. Marción es un gnóstico que él ya había compuesto su propio canon. Andaba en el 140 después de Cristo, andaba un tipo llamado Marción diciendo, el canon es este. Él había aceptado las cartas de Pablo, el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, pero todo lo que huela a Antiguo Testamento, él lo sacó. De hecho, él no aceptó el Antiguo Testamento. Él andaba diciendo que el Evangelio de Lucas o las 13 cartas de Pablo, y sería, ese es su canon, diciendo, esto es lo que Dios habló, todo el resto es falso. Entonces, la iglesia obviamente empezó a crecer progresivamente la necesidad de saber cuáles son los libros. Y aquí caben preguntas. ¿La iglesia elige cuáles son los libros? ¿O la iglesia reconoce cuáles son los libros? Porque la iglesia católica, por ejemplo, dice que la iglesia eligió cuáles son los libros inspirados. El protestantismo dice que la iglesia solo reconoció oficial y públicamente lo que ya era en la práctica. O sea, que el libro no es inspirado por estar dentro del canon de los 27. Repito, el libro no es inspirado por estar dentro del canon de los 27, sino que el libro está dentro del canon de los 27 porque es inspirado. Eso es lo correcto. Ahora, hay también un mito de los liberales, de los ateos. De hecho, Salfate, una vez lo escuché que hizo una caricatura de esto. Básicamente dijo que estaban todos los libros sobre una mesa, se pateó la mesa y los libros que quedaban arriba fueron los libros reconocidos. Para hacer una caricatura, para poner en duda el canon de la iglesia y para empezar a... Ellos siempre hablan de las conspiraciones, hay una conspiración de la iglesia porque no eran todos esos los libros, eran más libros. Y como hay muchos libros apócrifos, entonces la gente dice, claro. Y como la gente tiene un odio resentido contra las cúpulas o contra los líderes, a veces justificada, otras veces no, pero tiene un resentimiento contra la élite. Ah, claro, nos escondieron los libros verdaderos. Entonces esto lleva a que empiecen a estudiar los libros del gnosticismo, por eso el gnosticismo también ha revivido desde el siglo XIX para acá, el neognosticismo contemporáneo. Más allá del tecnicismo, hermano, lo que le estoy tratando de transmitir es la lógica, la forma de pensar, ¿ya? Después usted va y estudia los libros. Entonces, también estaba el montanismo. Montano andaba con 2 profetisas. Ese es Montano. Algunos dicen que es como la raíz del mundo pentecostal. Pero Montano en la historia de la iglesia era un tipo que creía que la revelación del Nuevo Testamento no había sido cerrada, o decir que todo lo que él recibía por revelación era palabra autoritativa de Dios, y andaba siempre con 2 profetas que le andaban diciendo amén y le profetizaban y diciéndole el amén en profecía. Si usted encuentra alguna cercanía a esas cosas hoy en día, alguna es mera coincidencia o quizás no sea coincidencia, porque siempre, hermano, ya esto ya es una aplicación. A ver, en las iglesias del mundo pentecostal carismático, neopentecostalismo hoy en día, más allá de que puedan decir algunas cosas que son correctas, pero sí en la práctica nosotros somos testigos de que por lo general al menos hay una profetisa que manipula la liturgia en los servicios. Yo vengo donde una iglesia donde había una Jezabel, pero que por nada no profetizaba por inspiración. Hermano, realmente hay mujeres, y esto también hay hombres, estamos claros, pero la tendencia en el análisis eclesiológico contemporáneo y un análisis más sociológico del fenómeno de la iglesia evangélica, hay mujeres que utilizan la profecía para manipular la liturgia. Eso es un hecho.
O sea, ahí podemos interpretar muchas cosas, pero el hecho, el hecho no es cuestionable, ¿me entiende? Eso sucede. En mayor o menor grado sucede. A tal punto, que yo le voy a contar una experiencia, que ya el servicio se lleva a cabo, todo el mundo cantando, gloria a Dios, y de repente habla la profeta mayor, que en la práctica es esta profetisa. En la teoría debería ser la Biblia, pero en la práctica es la profetisa, porque esta interrumpe predicaciones, tiene chip libre en las liturgias contemporáneas. Cuando habla la profetisa, habló Dios. Y la profetisa puede decir, ahora pasen todos a orar adelante. Ahí pasan los bueyes a orar adelante. A veces hace ciertos rituales, párense, tómense de la mano, reconcíliense. Ahí van los bueyes a reconciliarse. También puede decir, ahora marchen. Yo anduve marchando dentro del culto, toda la iglesia marchando como soldado. De repente pongan las bancas acá, el Señor me dice que dé 7 vueltas y nos dará la victoria. En otra ocasión, la profetisa esta que manipulaba quedó como inconsciente, se levantó otra profetisa diciendo, si ustedes no se arrepienten, yo me llevo a mi sierva. Cáptese el nivel de manipulación. Ahora cierren las puertas porque está a punto de entrar un hechicero. O sea, esto es un secreto a voces. En la iglesia evangélica chilena, al menos en el mundo pentecostal, hay una tremenda manipulación de la liturgia. Y no solo de la liturgia, sino a nivel personal. Tú te casarás con este, tú te casarás con este otro. O la profeta le profetiza al pastor de la iglesia y le da indicaciones de cómo debe actuar. Bueno, en el tiempo de la iglesia estaba Montano y sus 2 profetisas. ¿Cómo discernir cuando sí, cuando no? Necesitamos un canon. Ese es el punto. Necesitamos un canon. Entonces, progresivamente se fue dando la necesidad de tener un canon. A ver, hermano, en la práctica el canon estaba. De hecho, en los libros de historia de la iglesia de repente esta cuestión se titula como la formación del canon por la iglesia. Y eso sería incorrecto porque debería decir el reconocimiento del canon por la iglesia. Porque en el momento que un libro fue inspirado ya es canónico. Los libros no fueron canónicos cuando el Concilio X los reconoció. El libro es canónico desde el momento que se escribió. Por el contenido mismo, ¿entiendes? Después habrán algunos criterios de contenido que usaron los primeros cristianos para para ya fijar la colección de 27 libros. Pero el libro en sí, en la práctica de la iglesia, es canónico desde el momento que se escribió. El momento que Pablo escribió la carta ya es canónico, porque tiene criterios de inspiración, apostolicidad, por ejemplo. ¿Qué hora es? Pero ¿hasta qué hora tengo más o menos? Porque ya más o menos he desarrollado lo que quería entregar. Obviamente falta algo, pero... ¿11:30? Ya, bien. Entonces, tenemos la petición de los creyentes, la lectura pública, peligro de herejías, y la otra razón son las obras apócrifas, debido a que andaban circulando muchos libros falsos apócrifos. Obviamente se necesitaba ya tener un reconocimiento público de una colección de libros autoritativos. Reconocimiento, dije, no es que antes no sean autoritativos, son autoritativos del momento que son inspirados. Pero sí se necesitaba un reconocimiento oficial. Y esa es la historia del canon. De hecho, los libros apócrifos son muchos, y con el tiempo se han ido descubriendo aún más libros.
Otra razón es la persecución de la iglesia, que nosotros ya la vimos, pero especialmente en el tiempo de Diocleciano, en el 303 más o menos, hubo una persecución tan fuerte en el Mediterráneo, en el Imperio Romano, que uno de los efectos de esa persecución, más allá del martirio físico, era la quema de libros. Hubo una quema de libros. Y obviamente, poniéndonos en los pies de los cristianos, nosotros necesitamos saber el reconocimiento de la iglesia, los libros inspirados. ¿Por qué? Porque si a mí me están persiguiendo y me llevan al martirio, al menos yo necesito saber por qué libro morir y por cuál no. ¿Sí o no? Lógico. Porque me pueden estar persiguiendo por un libro apócrifo, ya va nomás, pues, da lo mismo, un libro apócrifo. Pero un libro inspirado no da lo mismo. No puedo yo negar la fe de un libro inspirado. Entonces esas son razones, hermano, de por qué fue necesario que hoy en día, por ejemplo, gracias a eso, tengamos una Biblia reconocida públicamente. Bueno, con la Iglesia Católica no hay problema en cuanto al Nuevo Testamento. Ambos creemos en 27 libros del Nuevo Testamento. Gracias a Dios no ha habido problema ahí. En el Antiguo Testamento hay diferencia, pero en el Nuevo Testamento no. Nosotros estamos viendo el canon del Nuevo Testamento. Hay algunos criterios que usaron los padres de la Iglesia. Obviamente que el libro sea inspirado, que el libro tenga apostolicidad. ¿Qué significa que tenga apostolicidad? Que prioritariamente el libro haya sido escrito por un apóstol reconocido. Digo prioritariamente porque secundariamente también se aceptaron los libros de algunos autores que tenían estrecha relación con un apóstol. Como por ejemplo, el libro de Marco. El libro de Marco no es un apóstol. ¿Pero y por qué entonces está ahí? Esas preguntas surgían, po. Es como que no tiene autoridad apostólica, po. Pero Marco, el ministerio de Marco está estrechamente relacionado con el ministerio del apóstol Pedro. Y Lucas con Pablo. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí iba la cosa. Ese es el criterio apostólico. Está el criterio de la afinidad interna o la unidad. Es decir, que al menos se buscaba que el contenido de un libro no contradiga abiertamente lo que dicen otros libros. O sea, que haya una unidad en la doctrina, una afinidad interna. Entonces también fueron criterios que se aplicaron no para hacer que los libros sean inspirados, sino para reconocer cuáles eran inspirados. Algunos hablan del griego, pero yo al menos no creo que sea necesariamente tenga que haber estado escrito en griego. Podría haber estado escrito en hebreo también, no tengo problema con eso. Pero sí lo importante es la apostolicidad, la afinidad interior, la inspiración, etcétera. Esos son como tres criterios sine qua non, importantes, fundamentales que deberían estar. Y esto no fue algo como de la noche a la mañana, así como que la suerte obre, así como dijo Salfate. No fue así. Y hay que entender también, hermanos, que una cosa es el reconocimiento de las iglesias locales de los libros y otra cosa es el reconocimiento público de los líderes. ¿Me entiendes? Es decir, la iglesia local en su experiencia histórica ya había reconocido los libros, porque ya habían sido usados. Solo que después hubo un reconocimiento público de los líderes, y eso es parte de la historia de la iglesia. Ahora, también otro mito que se dice es que se reconocieron básicamente los 27 libros, así como que los 27 estaban puestos en duda. La verdad no es así. La gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento nadie dudaba de su canonicidad. Solo que habían algunos libros disputados, unos poquitos libros disputados. Estos son Hebreo, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas.
Esos son libros disputados. O sea, era posible que su Biblia, aquí ya hablando de la eventualidad o de la enseñanza hipotética, es posible, imagínense su Biblia sin esos libros que yo acabo de mencionarles. Hebreo, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas. De hecho, Santiago, hasta Martín Lutero todavía estaba dudoso con Santiago en el tiempo de la Reforma. Por la cuestión de las obras. Bueno, ¿somos salvos por obra o no? Martín Lutero contrastaba Santiago con Gálatas y Romanos. Entonces como que Lutero dice como que no hay mucha afinidad aquí. Finalmente terminó aceptando el libro de Santiago, solo que él tenía una mala interpretación de Santiago, ¿no? Y hay muchos que hasta el día de hoy dudan de algunos libros, ojo. Y hay otros que quieren añadir. No por eso, o sea, ahora se entiende por qué Apocalipsis dice que no hay que añadir. Aunque en el contexto inmediato se refería al libro de Apocalipsis. Pero por aplicación a todos los libros inspirados. Hebreo. ¿Qué se cuestionaba de Hebreo? ¿Qué hora es? 15. ¿Qué se cuestionaba de Hebreo? ¿Qué cree usted? No tiene un autor definido. O un autor que se conozca. Eso no significa que en el tiempo que se escribió Hebreo no se haya conocido el autor, ojo. Porque obvio en ese tiempo se sabía quién era el autor. Pero después cuando se empezó a ver si eso no es, ahí no se sabía quién era el autor del libro de Hebreos. Algunos dicen que es Pablo, otros que es, ¿cómo que se llama? Apolo. Priscila puede ser. Bueno, Priscila no sé. No me quiero hacer pasar gatos por liebre. Es que ahí choca con otros principios, pero ya, la cuestión es que ese es el criterio de por qué el libro de Hebreo era un libro disputado. Finalmente se aceptó que sí. Por eso está en el canon. También Santiago. Decían, ¿por qué Santiago se presenta como siervo? Esa era la discusión. ¿Por qué Santiago se presenta en el libro como siervo y no como apóstol, por ejemplo? También, por ejemplo, Segunda de Pedro. ¿Por qué se cuestionaba Segunda de Pedro? Porque en cuanto a vocabulario y estilo, no calzaba con Primera de Pedro. Se decía, oye, pero este parece que es otro Pedro. No es parece que el Pedro de Segunda de Pedro, de hecho ni siquiera se conocía como Segunda de Pedro, sino que esta carta de Pedro como que no calza con la otra carta de Pedro en vocabulario y estilo. ¿Ah? Puede ser, pero el punto es que había diferencias en vocabulario y estilo. Ahora, eso parte de un prejuicio porque nosotros podemos escribir de muchas maneras. Por ejemplo, si yo estoy estudiando un tema, voy a escribir de una manera, y si yo estoy emocionalmente afectado, van a haber algunos cambios en mi vocabulario al escribir. El estado de ánimo implica diferencia al escribir, pero eso no significa que sean dos personas, puede ser la misma persona. ¿Y el escribir permanentemente igual va a cambiar? Exactamente, porque si yo comienzo a escribir, se supone que mis últimas cartas van a estar de mejor manera relatadas que las primeras, porque uno va creciendo en la virtud y la capacidad de escribir. Eso se decía de Segunda de Pedro. Tercera de Juan, ¿por qué Juan se presenta como anciano y no como apóstol? De ahí que nace la teoría de que el anciano Juan no es el mismo que el apóstol Juan. Entonces violaba el criterio de apostolicidad. Por eso eran libros disputados. Tercera de Juan,
Claro, ¿por qué tercera de Juan se llama a sí mismo anciano? Y segunda de Juan también el mismo criterio, ¿por qué se llama anciano? Y Judas, ¿por qué se presenta como siervo y no como apóstol? Si lo lógico es que si yo soy apóstol, debo presentarme como apóstol. Y es razonable pensar eso, por hermano. Es razonable pensar eso. Si alguien es apóstol, ¿por qué se presenta de otra manera? Si la costumbre era presentarse como apóstol cuando tú eres apóstol. Pero eso no significa que tampoco que sea malo presentarse como anciano o como siervo. Pablo, por lo general, sí mantenía la costumbre de presentarse como apóstol. Era más consecuente en ese sentido el apóstol Pablo. Entonces, es que eso que el hermano dice... En ese sentido, porque para por lo que iba a venir en realidad, o por la dirección que se iba a dar digamos, a la escritura y al relato mismo, al relato bíblico mismo. Sí, entiendo. Porque lo que dice el hermano es importante, hermano, cuando uno lee la escritura, uno tiene que respetar la revelación progresiva. A veces uno cae en interpretaciones equivocadas porque como tiene el producto final listo, se olvida que en su tarea de interpretación uno tiene que respetar cómo la revelación fue progresando. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta, ¿cuándo nació la iglesia? ¿Cuál sería su respuesta? Si la iglesia de Valdivia no sabe cuándo nació la iglesia, ¿qué esperamos del resto, hermano? Hechos, capítulo 2. Ahí nació la iglesia desde el punto de vista histórico, no desde el punto de vista del proyecto de Dios. Desde el punto de vista del proyecto de Dios, la iglesia nació en la eternidad, de lo que Dios ya había proyectado. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuándo se comenzó a entender desde el punto de vista progresivo que la iglesia era algo distintivo? Porque la iglesia es un pueblo distintivo, singular. Nosotros sabemos, por ejemplo, que porque hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Esa obra del Espíritu Santo no se hizo en el Antiguo Testamento. Comenzó en el libro de Hechos, capítulo 2. Pero eso lo entendemos hoy. Nosotros tenemos el producto final. Pero los hermanos en la progresividad del libro de los Hechos, cuando se comenzó a entender, empezó a haber más luz, porque la luz es progresiva, de que la iglesia ya era un cuerpo distintivo, porque en los primeros capítulos de Hechos, la iglesia, alguien podría decir que era una extensión nomás del judaísmo. Exactamente. Recién en el capítulo 10, ¿se acuerda cuando Dios le empieza a enseñar a Pedro y le da la visión? Ahí recién comenzó básicamente la luz, que es distinto a cuando nació la iglesia. La iglesia nació en Hechos 2, pero no necesariamente ellos lo sabían. Sí, mire, lo que pasa es que para los escritores del Nuevo Testamento, para el escritor estudioso del Antiguo Testamento, no era sorpresa que Dios iba a salvar al judío y al gentil. Eso no es sorpresa. ¿Me entiende? Porque Dios tenía pacto con el judío, estamos claros. Pero ¿cómo se salvaba al gentil? A través del procedimiento. ¿Me entiende? O sea, no era desconocido que para el gentil también había una vía. Entonces, cuando estamos en el contexto del inicio del libro de los Hechos, de que el judío tenga pacto con Dios era conocido, de que el gentil se quería ser parte de esos pactos o gozar de algunas bendiciones de esos pactos, bueno, sea un prosélito. La vía era hacerse judío, en otras palabras. ¿Me capta? ¿Cuál era el evangelio en el Antiguo Testamento para el gentil? El evangelio en el sentido de participar de algunas partes de los pactos judíos, ¿cuál era? Hágase prosélito. Eso era conocido, pero lo que empezó a pasar en el Nuevo Testamento
era otra cosa, que bajo la misma base, tanto judíos como gentiles, creyendo en Cristo. Eso es lo distintivo, eso es lo nuevo, pero eso, si bien es cierto, eso comenzó ya en el libro de los Hechos, de alguna manera, pero la comprensión de eso nuevo que Dios estaba haciendo, recién comenzó Dios a enseñárselo a Pedro, en la experiencia del capítulo 10 de Pedro, porque Pedro dice, Señor, no ha entrado cosa inmunda en mi boca. O sea, hasta ciertos puntos Pedro se resistía. Pedro mata y come. Dios ya lo limpió todo, en otras palabras. Pero recién en el capítulo 10, recién se está comenzando a entender. Incluso después en el concilio, recién ahí hubo ya una cuestión más oficial, en el capítulo 15 de hecho. Así que Dios también ha dado salvación a los gentiles en un nuevo procedimiento, porque en el antiguo proselitismo, sino que solamente por la base de la fe. Bueno, sobre la fe es todo el Antiguo Testamento, pero ese es el concepto de comprensión progresiva de cómo Dios fue revelando las cosas. Se formalizó y de hecho esa es la base para que después hubieran más concilios en la historia de la iglesia. El primer concilio, el concilio de Jerusalén. Ese concilio fue inspirado, esa es la diferencia con los concilios que vienen después. Entonces, hermano, todo esto igual implica la necesidad ya de una colección de libros oficialmente reconocidos. Pero nosotros como predicadores, ya esto como aplicación, cuando leemos la Escritura no nos olvidemos de entender los libros a la luz de la revelación progresiva. Ellos no tenían la misma luz que nosotros tenemos. Increíblemente nosotros tenemos más luz que muchos de ellos. No sé si de Pablo, pero al menos de muchos de ellos. De hecho, yo escribí el otro día algo sobre el misterio. Bueno, eso lo vamos a ver algo en la predicación un día. Mejor lo dejo ahí en la bóveda secreta. Lo que estamos viendo es Palestina. Ay. Usted está poniendo en duda el... No, porque de hecho nosotros los evangélicos nos adherimos más a ese canon, Palestina, que al alejandrino y al romano. Bueno, es que ahí, hermano, es otra cosa. Le explico. Ahí estamos hablando, no porque todos reconocen los 27 libros, del lado que sea. El asunto es qué base textual para traducir ocupamos. Y ahí donde nacen ya el alejandrino, el que dice usted, pero eso tiene que ver, por ejemplo, a ver, hablemos de Marcos. El capítulo 16 de Marcos. No se pone en duda el libro de Marcos. Todos reconocen el libro de Marcos como parte del canon. Pero la parte final del capítulo 16, algunos están de acuerdo con cuando dice que tomarán en las manos serpiente. Todo eso que dice ahí, algunos están de acuerdo que eso es parte del original de Marcos y otros no. Pero ahí no está en tela de juicio el canon de Marcos, que es lo que vemos hoy, sino que ciertas cantidades dentro del libro. Y así. No solo de Marcos, sí, hay muchos otros libros. ¿Me capta? Y ahí sí hay diferencia en la base textual, porque en la base textual para traducir nacen, o sea, las traducciones en español que hoy nosotros tenemos tienen diferentes bases textuales. Por ejemplo, la Biblia de las Américas y la Biblia Reina Valera. Son muy buenas traducciones. Ambas usan el método literal de traducción, pero bases textuales distintas. Por ejemplo, la Reina Valera usa el Textus Receptus y la de las Américas usa el texto crítico. ¿Ya? Esa es una diferencia, por ejemplo. Y ahí van a tener diferencia entre palabras, que uno pone una palabra, otro la saca, etcétera, etcétera. Pero a nivel de traducción, yo creo que la de la América es mejor traduce mejor los verbos, ¿me entiende al menos? ¿Me capta?
sin desmerecer la Reina Valera, ojo. Pero sí en la parte de la base textual que usa puede haber cuestionamiento. Ese es el punto. Pero eso es al menos la comprensión del canon de la Iglesia, hermano, a la luz de la historia. De hecho, el Concilio de Cartago reconoció los 27 libros, si mal no recuerdo, en el 397, si no me equivoco, del canon, del reconocimiento público y ecuménico del canon. Así que yo creo que, ¿qué hora es? 11:29, damos término a la exposición del día de hoy.